Hola, mi nombre es Araceli Llanes Cadaví, estudiante del programa Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAM. Y desde el curso Contratación Pública y Privada, mis compañeros Nayeli Molina y Rafael Ibarre vamos a abordar el tema de las diferencias y similitudes entre los contratos públicos y los contratos privados. Para empezar, vamos a hablar de las diferencias entre los contratos públicos y privados. Una de las diferencias que encontramos son las partes involucradas. En los contratos privados, las partes involucradas son dos o más personas físicas o jurídicas que se acuerdan en intercambio de bienes o servicios. Mientras que en el contrato público, las partes involucradas son entidades gubernamental o una organización pública que busca adquirir bienes o servicios de un proveedor externo. Otra diferencia que podemos ver es la regulación legal. Se dice que la regulación legal para los contratos privados en Colombia están por el Código Civil y el Código de Comercio, mientras que los contratos públicos son regulados por la Ley 80 de 1993 y su decreto reglamentario. Otras diferencias que podemos encontrar son los procedimientos de licitación. Los contratos privados no necesitan realizar ninguna licitación. Es un proceso que ellos hacen si quieren, pero realmente es una licitación, un proceso formal. Mientras que los contratos públicos deben seguir el debido proceso de licitación pública en la selección por el proveedor según lo que el proveedor ofrezca de bien o servicio. Otra diferencia serían los objetivos. El objetivo del contrato privado en Colombia suele tener como objetivo la obtención de beneficios económicos para las partes involucradas, mientras que los contratos públicos en Colombia buscan satisfacer necesidades públicas y cumplir los objetivos de interés general. Vemos la diferencia en cuanto a la transparencia. En cuanto a la transparencia, los contratos públicos en Colombia suelen ser los más transparentes, ya que con ellos se busca garantizar la igualdad para todos y que todos tengan la misma oportunidad. Vamos a ver las partes de cada contrato. Se dice que los contratos privados, una de sus partes es los contratantes. En este caso, los contratantes de un contrato privado son las personas físicas o jurídicas que se acuerdan para celebrar este contrato. Mientras que en el contrato público son las entidades gubernamentales o públicas que buscan adquirir un bien o servicio. En el contrato privado vemos el objeto del contrato. El objeto del contrato es el bien o servicio que intercambian entre las partes contratantes. Por su parte, en el contrato público, el objeto del contrato es el bien o servicio que se intercambia entre las entidades contratantes y el proveedor. La forma del contrato. En el contrato privado, las formas del contrato se hace de manera escrita o verbal. En cambio que en las partes del contrato público, el formato es, la forma de contrato es de forma de contrato es por licitación y de manera directa. Los principios del contrato público. En el contrato público encontramos el principio de legalidad, el principio de selección objetiva, el principio de transparencia, el principio de eficacia y el principio de responsabilidad. La legalidad es celebrar un contrato donde se rijan las normas y leyes de este contrato. En la selección objetiva se busca que se haga con criterios claros y transparentes. En la transparencia, lo que propone es que haya garantía de igualdad y de oportunidad para todos. La eficacia es que el uso de los recursos públicos se haga de la mejor manera posible y de forma eficiente. En cuanto a la responsabilidad, se busca que las partes involucradas en el contrato asuman su responsabilidad cumpliendo con sus obligaciones.
Los principios del contrato privado, por lo contrario, son autonomía de la voluntad, la buena fe, equilibrio contractual, interpretación favorable y cumplimiento de las obligaciones. La autonomía de la voluntad es las partes contratantes tienen la libertad para organizar sus condiciones y poner cada uno sus acuerdos conforme a la ley. La buena fe son las partes que deben actuar de manera honesta, leal, en la celebración de un contrato de manera justa. El equilibrio contractual son las obligaciones y responsabilidades de las partes de manera equilibrada y justa. La interpretación favorable en caso de duda o ambigüedad en las cláusulas del contrato se deben interpretar a favor de la parte más débil. Y el cumplimiento de las obligaciones, ambas partes deben de llevar este cumplimiento de estas obligaciones. Vamos a mirar los tipos de contrato. En el contrato privado existen 8 tipos de contratos. Tenemos el contrato unilateral. Los contratos unilaterales son aquellos donde se obliga a una parte para que lleve la responsabilidad de todo el proceso. La otra parte sale siendo desfavorable. En el contrato bilateral, por lo contrario, ambas partes deben asumir responsabilidades y ambas partes deben salir beneficiadas. En el contrato gratuito tenemos que el contrato gratuito o de beneficencia cuando solo se tiene por objeto la utilidad de una de las partes mientras que la otra sufre los gravames. Mientras que el contrato oneroso, ambas partes son beneficiados y ambas partes asumen los gravames. Tenemos el contrato oneroso, que es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. El contrato aleatorio equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida. Se llama aleatorio. Tenemos el contrato principal o accesorio. El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo, sin necesidad de otra convención. Y el contrato real es aquel que para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa a la que se refiere. Por último, tenemos el contrato solemne. El contrato solemne está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. El contrato consensual, por lo contrario, es un contrato que se hace voluntariamente donde ambas partes llegan a acuerdos. Vamos a ver los tipos de contratos según lo público. En lo público tenemos el contrato de suministro, que es aquel en el cual se adquieren contratantes para llevar los bienes o materia de insumo. Tenemos el contrato de consultoría, es donde se contrata a un contratante externo para que lleve el servicio de consultoría, que sea un experto en conocimiento. Tenemos el contrato de concesión, es aquel donde se contrata a las personas particulares para que exploten un servicio público. Tenemos el contrato por obra pública, que es aquel donde se contrata a un externo para que haga lo que es la parte de construcción y reparación en las obras públicas. Por último, tenemos el contrato de prestación de servicios, donde se contrata a personas externas para brindar un servicio dentro de lo público. Las responsabilidades por incumplimiento a los contratos tanto públicos como privados. En este caso, las responsabilidades por incumplimiento en el contrato público. El artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 establece la responsabilidad por incumplimiento en los contratos estatales
Según este artículo, el contratista será responsable por el incumplimiento de las obligaciones contractuales. El artículo 50 de la responsabilidad de las entidades estatales habla acerca de las responsabilidades que deben de tener los contratantes por las actuaciones, abstenciones y hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen perjuicio a sus contratistas. En el contrato privado, las responsabilidades por incumplimiento son las siguientes. La responsabilidad por incumplimiento en los contratos privados se rige por el Código Civil y por la jurisprudencia de los tribunales. En caso del incumplimiento, las partes afectadas pueden exigir el cumplimiento de las obligaciones pendientes y al mismo tiempo una indemnización. Los principios de igualdad e interés general y particular. El principio de igualdad es este que viene regido por la ley en el derecho en Colombia por la Constitución Política del 91 y habla acerca de la igualdad de género, de la igualdad de raza, de la igualdad de naciones, familia, lengua, etcétera, y todos ellos tenemos derecho a poder participar en la celebración de un contrato, teniendo los mismos beneficios que todos los demás. Por otra parte, el principio de interés general y particular se refiere a la necesidad de equilibrar los intereses de las partes involucradas en un contrato con el interés general de la sociedad. Es decir, no solamente se benefician los contratantes, sino también la comunidad en general. Esta es nuestra bibliografía. Muchas gracias. Feliz noche.